Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Agradecer a Dios, al universo por este instante santo. Gracias por este día. Gracias a cada uno de ustedes por conectarte. Gracias, doctor Calero. El día de hoy tenemos un tema muy importante, un tema que para mí es un poco desconocido, doctor. ¿Por qué el nombre de miedo al invisible? ¿A lo ¿Miedo de lo invisible? invisible o a lo invisible? Miedo de lo invisible. Muy buenos días, gracias por conectarse, gracias, doctor. Salude. Bueno, buenos días a todas las personas que hoy se conectan y que más tarde también lo van a poder ver. Hoy día vamos a tratar de un tema muy importante, ¿no? Que se llama miedo de lo invisible o a lo invisible. Es un tema que escogí a raíz de todas las publicaciones, preguntas que me han hecho por inbox a través del WhatsApp. Y creo importante entender qué es lo que está pasando con nosotros y a qué le tenemos miedo, por qué le Excelente. tenemos miedo, para qué le tenemos miedo, ¿no? Pero sin antes agradecer mucho a Dios por estar aquí, por estar vivos, por estar bien de salud y sobre todo por tener esa oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Por poder llegar a su corazón, por poder llegar a su hogar, por poder estar aquí y poder conversar y aprender juntos. Excelente, muchas gracias, doctor. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este espacio santo, a este espacio único, ¿verdad? Este es el único momento que existe, así es que el día de hoy vamos a disfrutar con este grandioso tema. Yo tengo muchas preguntas que hacerle al doctor, pero antes de eso a mí me gustaría que tú te quedes con estas preguntas y durante el evento pues haya esta respuesta en ti, ¿no? Mi primera pregunta es, ¿qué es el miedo para ti? ¿De dónde o quién te transmitió que el miedo es ese miedo? Dos, ¿qué pasaría si tú no tuvieras miedo? Tres, me va a responder doctora. Tres, ¿qué cosas has perdido en tu vida o qué o a quiénes has dejado de repente en tu vida por ese bendito miedo? ¿Y qué sería hoy tu vida sin ese miedo? Esas son las preguntas que yo dejo a cada uno de ustedes para que vayan analizando a medida que vamos empezando el tema. Muy bien, vamos a empezar con el tema. Doctor, primero, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación, ¿no? Es una emoción eh, que tenemos todos los seres humanos. El miedo debiera ser, como cualquier emoción, debiera ser algo que dure poco, ¿no? El miedo debe de ser esa emoción que tenemos todo, pero que dure poco. Eso es lo saludable, ¿no? Tener un miedo que dure poco. Pero hay personas que se quedan con un miedo permanente, ¿no? Y eso se convierte en fobia, se convierte en una fobia, en una enfermedad donde ya te produce angustia, mucha preocupación, muchos cambios en tu cuerpo, ¿no? Entonces, como es una emoción, deberíamos nosotros aprender a entender, a comprender y a controlar ese miedo, ¿no? Entonces, el miedo, al ser una emoción, existe. No pretendemos que las personas, los seres humanos, dejen de tener miedo porque dentro de las preguntas que hacía Jenny, ¿qué hacemos sin miedo, no? Seríamos seres que hiciéramos de todo, pero no mediríamos las consecuencias de lo que hagamos, ¿no? Yo creo que el miedo aparece justamente para poder ponernos límites a nosotros mismos, ¿no? Para poder decir un basta, espérate, tu, tu cuerpo, tu vida está en peligro, ¿sí? Entonces, el miedo es una emoción.
como tal, debe de aprenderse a controlar ese miedo. No a desaparecerlo, sino a controlar ese miedo. Ujú. 2, que el miedo dure poco. O sea, que este miedo que yo empiezo a sentir, comienzo a ver si es real, no es real, va contra mi vida, no va contra mi vida, va contra la vida de los seres que yo más amo. Entonces vas haciéndote preguntas como para poder entender esa emoción que se llama miedo. Entonces, bienvenidos a todas aquellas personas que en algún momento han tenido miedo, han tenido mucho miedo y han tenido pánico. Bienvenido, ¿por qué? Porque hoy vamos a entender de dónde nace ese miedo, qué pasa contigo cuando tienes miedo y qué sensaciones despierta en ti ese miedo. ¿Ese miedo es bueno para ti? ¿Ese miedo es malo para ti? Hoy vamos a saber. Entonces yo les invito a, a contar sus historias de miedo, a contar qué les pasó cuando tenían miedo, qué sentían cuando tenían miedo. Y de pronto, o si no, tú mismo, ¿no? Recuérdate el momento en el cual tú estuviste con tanto miedo y qué sentiste, ¿no? Entonces, al ser una sensación va a modificar mucho nuestro cuerpo, muchísimo, y va a modificar nuestro pensamiento. Entonces, estamos acá para ver qué experiencias ustedes tienen del miedo, qué ha pasado con su miedo, siguen con ese mismo miedo, creció ese miedo, disminuyó, porque también el miedo que yo tengo puede crecer o puede disminuir, ¿no? Entonces vamos a ver. Excelente. Yo creo que el miedo, personalmente te digo, para mí el miedo es porque obviamente desde niños, inconscientemente nuestros padres nos han transmitido ese miedo, ¿no? O de repente no nos transmitieron directamente, pero son experiencias que de repente nosotros hemos vivido, en las cuales una forma de evitar que nos vuelva a pasar esa experiencia o de lo que nos han contado de repente, pues es no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, doctor, yo le tenía mucho miedo meterme al mar, miedo terrible, yo jamás podía meterme al mar y, y decidí obviamente para mí ponerme un reto y obviamente primero aprender a trabajar en la piscina y todo eso, pues, y cuando logré entrar al mar, dije, tanto miedo le tenía al mar y ahora estoy en el medio del mar disfrutando, decía, gracias Dios. Entonces, ¿qué es ese miedo, no? Ese miedo invisible, es ese miedo invisible, porque de verdad yo decía, ¿en qué momento yo empecé a tener miedo al mar si nunca me he ahogado? O sea, nunca he tenido experiencia, o sea, ¿qué hubo detrás de ese miedo? Cuando yo, o sea, obviamente no tenía, nunca he tenido la experiencia, no me he ahogado, no es nada, nada de eso, pero, o sea, ¿qué pasó? Muy buena pregunta. ¿De dónde nace el miedo? Yo siempre le pregunto a las mujeres que están gestando y van a hacer sesiones conmigo. Les pregunto, ¿ustedes creen que su bebé que está en el útero tiene miedo a algo ahorita en estos instantes? ¿Qué dicen ustedes? Que el bebé que está intraútero, que el bebé que está 7, 8, 9 meses, que ya está escuchando la voz, va diferenciando la voz de los papás, va sintiendo lo que tu mamá está sintiendo. Ese bebé nace con miedo o tiene miedo ya en el útero. ¿Quién nos implanta los miedos? ¿Quién nos pone los miedos? De pronto tú naces libre, tranquilo, feliz, porque has estado en un ambiente cálido, estabas lleno de líquido, y estando en líquido ni siquiera te ahogabas, ¿no? Porque podías estar ahí. Entonces de pronto viene un bebé llamado Jenny, crece y le tiene miedo a ahogarse. ¿Y qué significa ahogarse? No significa morir, morir. Tengo miedo a morir. ¿Pero por qué?
Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿el parto fue muy brusco? De repente tú al momento, antes de salir, absorbiste mucho líquido amniótico y sintiste esa sensación de ahogo porque te tragaste ese líquido amniótico. Dos, de repente tuviste una cesárea y el ginecólogo ¡pam!, te sacó y te sacó de un lugar tan bonito y de inmediato te sacó. O de pronto de 2 o 3 años, como hacen muchos papás, el hijo no les hace caso y le meten a la ducha y lo bañan con agua fría o lo agarran a manguerazos. O de pronto te estás cochino, estás sucio y viene tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu cuidador y te dice que asqueroso, que cochino, te mete a la tina y te zamaquea ahí, tú tienes 3, 4 años, no entiendes, pero la sensación que tú en ese momento sientes es de ahogo, de morirte. Y por supuesto no te vas a acordar ese momento. Nadie se acuerda de cómo nació, nadie se acuerda que a los 2, 3 años el abuelo, el papá, la mamá, el tío, la tía, quien sea, te bañó a manguerazos porque estaba sucio y tú sentiste que el agua se metía a ti. Entonces cuando tú vas a la piscina, de pronto te metes al agua y sientes esa sensación que sentiste hace muchos años atrás, te da mucho miedo y no quieres volver a repetir una mala experiencia. El miedo es no volver a repetir esa mala experiencia porque me va a matar, voy a morir. El miedo ha sido diseñado para evitar que el ser humano muera. Entonces, habrá que hacer un análisis con Jenny para preguntar qué pasó en su infancia, ¿no? ¿Quién la quiso ahogar? La quiso ahogar echándole agua en la cara, le quiso ahogar echándole manguerazos, o de pronto un hermanito, una hermanita jugando le metió y ella estaba que desesperada y el otro lo tenía así. No sabemos. Entonces, cuando uno hace psicoterapia psicoanalítica, cuando empezamos a hacer psicoterapia, justamente vamos a ir a esos procesos, a sacar las experiencias subconscientes que han sido guardadas para poder entender a qué es ese miedo, para qué es ese miedo, ¿no? Lo que la psicoterapia te va a hacer es entender por qué tienes miedo. Pero cuando ya tú avanzas un proceso mayor, es para qué tienes ese miedo. No por qué, sino para qué. Entonces de pronto tú te das cuenta que si te tiras a la piscina, sientes esa sensación y dices, no, no me voy a ahogar, definitivamente esto no me va a matar. Y comienzas a nadar y le encuentras la pasión al nado, rompes esa experiencia y rompes y te acuerdas, ¿no? Y te vas a acordar, sí, ¿verdad? Un día mi hermanito me quiso ahogar. Sí, pues, pero lo hizo de juego, no lo hizo porque me quería matar, no, no era, no. Entonces, empezó a nadar, recuerda el evento, lo recuerda como algo bueno, y de pronto te das cuenta que ya estás nadando 45 minutos, 1 hora, y de pronto te vas al mar y sientes que el mar es igual. Entonces, rompiste esa cadena de miedo. ¿Sí? Entonces, el miedo viene de atrás, el miedo viene cargado de las experiencias negativas también de nuestros padres. Si yo, papá, me he ahogado en el mar, yo, papá, voy a permitir que mis hijos naden en el mar. No, por supuesto que no, porque mi experiencia la voy a transmitir a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias tú has recibido de tus padres, de tus abuelos, de tus cuidadores, de tus tíos? Entonces, ahí se van formando los miedos. De hecho, que el miedo es algo primitivo, es una defensa primitiva para defender. Pero ahora vamos a ver cuán real es tu miedo. Por eso el título, ¿no? Miedo de lo invisible o a lo invisible. ¿El miedo es igual que la desconfianza? Muy buena pregunta, ¿no? Gracias a todas las personas que se están conectando y por favor comparte la información. Es importante que compartas la información porque a veces uno cree que solamente a mí me pasa eso, ¿no? Que yo solamente tengo miedo a nadar, que yo solamente tengo miedo a las alturas, que yo solamente tengo miedo a experimentar ciertas cosas, tengo miedo a sufrir, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a fracasar,
tengo miedo a que voy a hacer algo y no va a salir como yo quiero. Entonces, comparte porque la idea de estar acá es justamente de hacer que tú empieces a entender sobre el miedo. Empieces a entender que el miedo es natural en nosotros. Y así como tú lo entiendes, queremos que los demás entiendan. De repente va a haber personas que no piensan igual. No importa. ¿Por qué? Porque es mejor que yo empiezo a experimentar, empiezo a cuestionar lo que dice el doctor. Empiezo a cuestionar, bueno, pues él es médico de familia, es psicoterapeuta, psicoanalítico, pero yo tengo un enfoque diferente. Y empiezo a cuestionar lo que él está diciendo. Excelente. Justamente de esos cuestionamientos uno va mejorando, uno va entendiendo un tema de diferentes aristas, de diferentes puntos de vista. Entonces, esa es la idea. La idea es que esto llegue a más personas, la idea es que esto se pueda dar a conocer a más personas y puedan entender que el miedo que hoy te está encadenando a no dar ese paso decisivo que tú tienes, lo puedas romper. Que esa cárcel, que esa cadena de miedo que hoy te limita, porque tú ves mucha gente que nada, que mucha gente está feliz haciendo su parapente y tú te orinas de miedo. Entonces, sí se puede romper esas cadenas, sí se puede salir de esa cárcel que se llama miedo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hoy tienen miedo a ese bicho llamado COVID-19, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender eso. Ahora, ¿el miedo es igual a desconfianza? No, porque yo desconfío de ti cuando tú me fallas, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú vas a desconfiar de un tigre, estás en la selva, estás en una excursión en el África y de pronto ves a un león y le vas a preguntar al león y le vas a decir, leoncito, ¿tú eres bueno o eres malo? ¿Me vas a comer o solamente me vas a mirar? Sabiendo que es un león que está en medio de la selva, sabiendo que es un león que es salvaje. Ahí no entras en desconfianza, ahí entras en miedo porque sabes que ese león te puede comer, sabes que ese león te puede matar. Tienes miedo, ese miedo es real, porque lo estás viendo, lo estás presenciando. Y ahí eso, tu pregunta me da pie a distinguir miedos reales y miedos irreales, ¿no? Yo veo al león, tengo miedo y tengo que hacer lo que aprendí. Escapar, ponerme a un lugar adecuado donde el león no me pueda alcanzar y evitar que me coma. Pero de pronto yo te empiezo a contar del león y tú te estás imaginando al león que está frente a ti, empieza tu corazón a latir, empiezas a tener sudoraciones y solamente te estoy contando. ¿Tu miedo es real en ese momento o tu miedo es producto de la imaginación? ¿No? O cuando de pronto estás de noche a oscuras, empiezas a escuchar ruido y lo primero que tu mente dice, uy, nos están asaltando, ahora qué va a pasar, seguro no nos van a matar, no sé qué va a pasar, y empiezas a temblar y todo eso y de pronto sales afuera y es tu mascota quien está haciendo bullying. Entonces, ¿cuánto de nuestro miedo es real? ¿Y cuánto de nuestro miedo está en nuestra mente? Porque nuestra mente puede jugar de dos formas, ¿no? Si yo tengo muchas creencias, por ejemplo, de Jarjacha, no sé si ustedes saben sobre Jarjacha, no sé si ustedes saben sobre los mukis. Yo soy de Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco, a nosotros, a todos los niños nos hablaban de los mukis, ¿no? De esos pequeños duendes pequeñitos que andaban cuidando su oro y que te podían llevar, te podían hacer daño. Entonces, uno de niño te cuenta a tus papás y te cuentan y te dicen no te vayas a ir lejos, que no vaya a ser que los mukis te van a atrapar. Entonces, ¿en qué piensas tú cuando vas, por ejemplo, solito al baño y está oscuro? En los mukis. Y de pronto ni siquiera lo conoces, pero ya tu mente está diciendo que es algo chiquitito, que es ojón, que tú lo describes, porque tu imaginación es tan poderosa
que crea eso, ¿no? O de pronto te dicen, la bruja de Cachiche en Ica. O sea, comienza a ver tantas cosas en tu mente que va creando. Entonces, ahora vamos a aprender a distinguir entre miedo real e irreal. Y cuánto ese miedo me ayuda o no me ayuda. ¿Sí? A ver, Jenny, no sé si tienes preguntas o hay ahí preguntas. Excelente. Sí, tengo muchas preguntas porque a medida que vas hablando, también mi subconsciente va recordando esos miedos, ¿no? Un día yo salía de la casa, bueno, un día era un miedo real, ¿no? Voy a hablar de un miedo real y de un miedo invisible, ¿no? Yo salgo de la casa ya súper tranquila, ya trabajada de mis miedos. Salgo de la casa, saco el auto, lo estaciono, saco mi camioneta, meto el auto y eso que salgo, veo que un tipo baja de un Volkswagen, arranca los dos espejos y se va volando, se va a toda velocidad, ¿no? Yo, ¡auxilio! Y me quedé ahí asustada, con miedo. Ahí sentí un miedo, ese es un miedo real, ¿verdad? Y bueno, pues pasé todo un proceso para poder mejorar eso y dije, bueno, ya pasó el tiempo, así es que es momento que vuelva a salir temprano, ¿no? Pero un día que ya estaba tranquila, empecé a bajar por las gradas, imaginándome, Jenny, ¿qué pasaría si el delincuente está afuera y te está esperando? Y ahí empecé nuevamente con mis latidos cardíacos aumentados, empecé a asustarme, empecé a temblar y después dije, lo siento, perdóname, gracias, te amo, estoy cuidada, estoy protegida. Y empecé a cambiar mis pensamientos y empezó a bajar esa emoción también. Entonces, ahí mi pregunta va, ¿no? ¿Y ese miedo es el invisible? Así es, así es. Ese miedo que tras una experiencia negativa que te causó un impacto emocional, se llama un shock emocional. Tú tiendes a pensar que se va a volver a repetir y, entre comillas, te tienes que preparar para eso, ¿no? Tu cuerpo, tu mente dice, oye, no, la vez pasada me agarraron desprevenido, ¿no? Esta vez no, yo tengo que ya tener en mi cabeza, porque mi cerebro es mágico, y ya voy a tener, si vienen otra vez, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, empiezas a planear. Y más aún cuando tú eres una persona ansiosa, como tu cerebro va a 1000 por hora, a 10.000 por hora, tú ya estás bajando las escaleras. No solamente estás viendo a los delincuentes, estás viendo el color del auto que están los delincuentes y estás viendo que te está robando, ya estás viendo qué estás haciendo después del robo, estás haciendo todo. O sea, en esos milésimos de segundo, tu mente pensó en un evento que no se va a realizar, pero ya pensó todo eso en esas milésimas de segundo y tu cuerpo reaccionó de tal manera que tu corazón está latiendo, tus manos están sudando, tú estás... y hasta denunciaste al delincuente. Tu mente corrió así, veloz. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que entender, ¿esto es real? ¿Y qué pasa cuando constantemente esa alarma, cada vez que tú bajas de las escaleras, empiezas a sentir eso una y otra y otra y otra vez? Se va acumulando tanto miedo que al final se convierte en fobia. Es algo que nos preguntaba Lizzie, ¿no? ¿De dónde aparecen las fobias? No, tengo tanto miedo que ya de pronto no quiero salir. No, me quiero quedar en mi casa porque me van a asaltar, me van a robar y yo no quiero sentir eso. Entonces, de pronto tú te quedas en tu casa y ya no sales. Pero tu subconsciente, tu cerebro es tan mágico que ese evento que pasó del robo no lo va a recordar, sino lo va a cambiar de otra manera. Tú no vas a decir yo no voy a salir porque me van a robar, sino tú vas a decir yo no voy a salir porque hay muchos bichos, porque me puedo morir, me puede atropellar un carro. O sea, cambias el evento original. Pero es tan grande ese miedo que ya se convierte en fobia. ¿Y cuándo es una fobia? Cuando yo tengo un miedo que me paraliza y ya no puedo hacer mis actividades normalmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. ¿Cuán real es mi miedo y cuánto me está angustiando ese miedo? ¿Sí? Sí. Mientras que el miedo sea subconsciente, no vas a poder avanzar.
No vas a poder avanzar porque el miedo, como es subconsciente, tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Y simplemente tú no sabes por qué te pasa eso, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, de un momento a otro dejas de conversar con las personas y te vuelves antisocial? Miedo a que te conozcan, miedo a salir, miedo a estar. Entonces, de pronto, los miedos inconscientes son los que no se pueden resolver ni el por qué ni el para qué, y esas son las fobias también, ¿no? De pronto yo tengo mucho miedo a las arañas. Entonces, pero nunca he tenido una mala experiencia con una araña. Entonces, como ese miedo es inconsciente, no lo voy a entender y no lo voy a poder parar, no lo voy a poder frenar. Voy a hacer todo lo posible para poder ver una araña y no sentir nada. Pero como es tan inconsciente, no voy a poder, porque viene una respuesta de más atrás. No es la araña, son otras cosas que están en ti. Y eso, la única manera de poder entender es que tú hagas una buena introspección de ti y de tu vida, ¿no? Entonces, Liz decía, por ejemplo, tengo miedo a los huequitos chiquititos. ¿Qué representa los huequitos chiquititos para Liz en su vida? ¿Qué representa la araña en su vida? ¿Qué representa el abandono en Jenny en su vida? ¿El abandono en sí es algo que le da miedo o es algo que está representando y que yo no lo entiendo? Son miedos subconscientes. Ahora, ¿hay que destruir al miedo? No, lo que tenemos que hacer es aceptar nuestro miedo. Eso es lo más importante, aceptar que yo tengo miedo a. Y si yo tengo miedo a, voy a poder manejar ese miedo. No lo voy a destruir porque el miedo va a estar ahí. Si, como dice Jenny, si yo fuera un ser humano que no tengo miedo a nada, entonces no voy a ver las consecuencias. De pronto, como no tengo miedo a morir, agarro mi vehículo y manejo a 220 kilómetros por hora. No me importa si mato, me matan o no. El miedo existe justamente para ponerle freno a aquellas cosas que hagamos nosotros que sea en contra de nuestra vida. El miedo aparece para preservar la vida del ser humano. Y por eso es que años, miles de años, millones de años, gracias a ese miedo, el ser humano sigue sobreviviendo. Si no tuviéramos miedo al COVID-19, ¿qué hacemos? Salimos a la calle. Salimos. No, no me pasa nada. Yo soy lo máximo, yo soy fuerte, yo estoy con Dios y no me pasa nada y no le tienes miedo y sales a la calle sin protegerte, sin cuidarte, sin tomar las medidas preventivas, ¿qué va a suceder contigo? Te vas a enfermar y te puedes morir. Entonces, el miedo debe de existir, sí, pero para proteger mi vida. Cuando yo me preocupo, cuando este miedo a mí me impide hacer cosas cotidianas. Por ejemplo, yo ya no cocino porque me da miedo quemarme. No, yo no me acerco a la cocina porque tengo miedo quemarme. No, yo ya no salgo a la calle porque de pronto la gente me está mirando, siento que me miran, siento que me ven mal. No, yo no salgo, me quedo y punto y me quedo. No, pero tienes que ir a trabajar, no me interesa, no voy a trabajar. Yo he tenido pacientes que de un momento a otro dejaron de ir a trabajar. ¿Y por qué? Porque tenían miedo que les pasara algo afuera. Y eso despertó de un momento a otro. Entonces, no, yo no salgo, no, imposible salir. Yo no salgo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ver un paciente de 40 años, profesional, muy exitoso, que de un momento a otro él dejó de salir. Entonces, me llaman por teléfono, piden una terapia y le digo, ¿crees que tú que puedas venir? La única forma que yo vaya es con mi madre. Yo sé que estando con ella no me va a pasar nada. Y vino. Y se quedó en la sesión con su mamá. Porque la sesión es individual, no debiera estar la mamá. Pero en ese caso, por ejemplo, era importante que la mamá se quede porque era la única forma de que él podía expresar su sentir. El miedo lo había paralizado. Entonces, el miedo es bueno cuando a mí me ayuda a sobrevivir.
yo tengo un problema cardíaco, no estoy yendo a laborar, pero me creo súper poderoso y no le tengo miedo a la muerte y me voy a la calle y comienzo a agredirme y sé que me puedo contagiar y sé que puedo morir. Entonces, ¿el miedo ahí me está ayudando o el miedo está haciendo que me vaya directo a la muerte? Entonces, mucho cuidado. No destruyamos el miedo. El miedo es bueno. El miedo es bueno como todas las emociones que sentimos. Pero también hay que entender cuánto de esa emoción me hace bien o me está haciendo daño o me está paralizando. Entonces es ahí cuando yo tengo que buscar ayuda. Excelente, wow. Ya vamos entendiendo qué vamos a hacer con nuestros miedos para evitar que nos paralicen. Primero es aceptación de ese miedo. 2, Dos, es entender el miedo. entender y... Entender el miedo si es real. Ajá. O sea, es real, el peligro es evidente que me va a causar daño. O el miedo, estoy sentado acá y de pronto siento que los bichos están a mi alrededor y no puedo tocar nada, no la puedo tocar porque me va a hacer daño, está lleno de bacterias, ella acaba de ir al mercado y no la toco, no te acerques, y me paraliza. Entonces, eso es importante entender, no solamente con el miedo, es también con el amor, es también con la ansiedad, con la depresión y con todos los sentimientos que tú tengas en tu vida. Los sentimientos debieran estar para que nos hagan bien. Tu miedo a hablar en público. Casi la mayoría de nosotros tiene miedo a hablar en público. Yo creo que un buen porcentaje de nosotros tiene mucho miedo a hablar en público porque siempre hemos sido criticados, ¿no? O sea, nosotros nos han enseñado a ver lo negativo, ¿no? Y nuestros padres, nuestros cuidadores, y está ese bendito bullying, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, sales en tu escuela y de pronto, con tu miedo, con todo eso, empiezas a hablar y no falta alguien que te dice, oye, qué gagoso, no, baboso, gagoso, oye, mira, no sabe hablar, y digo, o cuando de pronto, ¿no? Uno viene de provincias a Lima y hablas con tu... y te dicen, ese serrano. Carro. Y te dicen, ese serrano, y te dan duro, ¿no? Entonces, a la primera tú recibes contienes esas cosas, pero después vas sintiendo que no es uno, otro, entonces esa mala experiencia se convierte en miedo y después dices, yo voy a salir, mi autoestima se cayó, ya no hablo, ya no voy a hablar porque no quiero que se burlen de mí. O algunos profesores, ¿no? Estás en la pizarra y te empiezan a decir que no sabes, que burro, que bruto. Bueno, antes, hay de todo. Hay buenos papás, buenas mamás, hay buenos médicos, buenos profesores, malos profesores, hay de todo. Entonces, si por alguna razón a ti te tocó a alguien que te hizo sentir desagradable cuando empezaste a hablar, o cuando de pronto cantas, te dicen, uy, la chimultrufia canta mejor que tú. Entonces, esas experiencias negativas se van convirtiendo, se van llenando a esa bolsita y se va llenando y se convierte en miedo, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho tu autoestima. Experiencias negativas. Resuelve tus experiencias negativas, convérsalo, esas experiencias negativas. Ahora, recordemos, ¿no? Que tampoco estamos para juzgar a los profesores, a los papás, a los tíos, a los cuidadores, a los médicos, a ninguna persona. Te tocó vivir lo que tenías que vivir. ¿Sí? Porque las personas que estuvieron a tu alrededor te dieron lo que tenían que darte. Yo me acuerdo que tenía una profesora y que cuando tú no cumplías la tarea o escribías mal, tenía su regla de madera y te daba ¡pum! Y si no se ponía rojito tu mano, te volvía a dar. Entonces, ella desde su amor lo hacía porque ella creía que las letras entran con sangre.
fue educada de esa manera. Si a mí me educan con violencia, yo también voy a educar con violencia. Y tengo que romper esa cadena. Entonces, esa forma violenta que nosotros hemos tenido, nos han causado un impacto muy dentro de nosotros. Todo niño, desde que nace, es como un jaboncito, ¿no? O es como un papel en blanco. Las huellas que tú vas impregnando, que tú vas poniendo, que vas dándole a ese jaboncito, a ese papel, lo que vas escribiendo se va a quedar de por vida. No se va a poder borrar, pero sí se va a poder aceptar y entender más adelante. Está en ti cómo aceptas y entiendas lo que te pasó y puedas romper esa cadena que hoy te limita. ¡Oh, qué emoción! Eso sí fue mágico. Es así, creo que ya el doctor lo ha dicho, mi querida Lorena. Primero yo quiero agradecerte porque yo siempre digo que todas las personas que están aquí son mi espejo, son mi reflejo. Yo nunca he salido a hablar en público, de verdad, todo en la universidad, hasta la universidad, de verdad, ni siquiera la escuela, el colegio, porque yo recuerdo mucho que cuando estaba en la escuela, yo era una niña pues que no quería estudiar, ¿sí? Y mi hermana, me acuerdo mucho, yo le decía, mi hermana me decía, Jenny, vamos a la escuela. Y yo, no, anda tú, yo me quedo acá en el parque. Y me quedaba en el parque, días y días me quedaba en el parque hasta que mi mamá un día se enteró que no iba al colegio, a la escuela, o sea, imagínate pues tendría 9 años, 10 años, escuela. Y mi mamá me llevó a la escuela y la profesora agarrado con 3 puntas me ha levantado la falda y me ha tirado, pum, 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 pum. Y todos los niños asustados, no se reían, asustados, ¿no? Pero después, posteriormente, recuerdo mucho este evento, decían, ahí está, ya llegó la vaquera, ya llegó la vaquera. Entonces yo no quería llegar a la escuela, ¿no? Eso para mí ha sido un trauma y nunca lo he dicho, recién lo estoy diciendo, ¿no? Y bueno, pues hasta que empecé a hacer las sesiones de coaching, bueno, mira, a pesar de que yo tenía ya la empresa, muchas veces delegaba para que hagan los talleres, wow, ¿no? Pero empecé dando charlas, ¿cuántas veces me quedaba ahí trabada, ¿no? Les saluda Jenny Molina y bueno, aquí está para que, no, yo, ¿no? Pero hasta que un día cambié mi conversación, sí tiene mucho que ver la autoestima, cambié mi conversación y me dije, Jenny, ¿a qué viniste tú a esta tierra? A cumplir una misión. ¿Qué quieres transmitir? ¿Desde dónde quieres transmitir? Sé tú, no pidas, o sea, cuando yo hago los Facebook Live, la verdad, te voy a ser honesto, yo no digo cuántas reproducciones, si me han dado like, no me interesa. ¿Por qué? Porque mi objetivo es llegar a las personas a que cambien su chip como yo las he cambiado. Sí, el miedo te paraliza porque te deja pasar muchas oportunidades. Sí, definitivamente te deja pasar muchas oportunidades, ¿no? Pero quizás esas oportunidades no eran para ti. ¿Sí? Porque todo tiene su momento perfecto. Ni antes ni después. Yo podría haber dicho, por ejemplo, como uno dice, no, si yo regresara hace 10 años, yo ya fuera ya a los 27 años sería psicoterapeuta, pero no. O sea, yo creo que cada ser humano tiene su ritmo y su momento para poder vivir. Y justamente los miedos es para eso, ¿no? Los miedos, si bien es cierto, hoy entiendes que te han limitado oportunidades, pero hoy te das cuenta que perdiste eso por tu miedo. Pero hoy vas a entender que ya no vas a perder más oportunidades y te aseguro que se van a presentar oportunidades que van a ser muy beneficiosas para ti. Porque hoy, con tu madurez emocional, con ese crecimiento espiritual que estás teniendo, vas a poder desarrollar muchísimo la oportunidad que tienes. No es igual, por ejemplo, coger una oportunidad cuando uno no está emocionalmente bien, a que cuando tú cojas esa misma oportunidad estando bien emocionalmente, ¿no? Entonces, todo lo que te pasó era necesario. O sea, cuando yo regreso a mi pasado, no regreso a victimizarme y decir, pues si yo hubiera sido esto, aquello, no. Es lo que te pasó, lo que te vivió y tienes lo que te tocó vivir,
Y eso es lo que tú tienes que aceptar y entender. ¿Sí? Ujú. No le tengas miedo al pasado, ni al futuro, ni al presente. Disfrútalo. Bien, bien cerrado, está claro, sí, pues tienes razón, doctor Calero, definitivamente todo es perfecto en este universo. Yo creo que todas las personas requerimos un proceso, ¿no? Muchas veces, muchas veces requerimos de repente pasar por unas experiencias muy dolorosas para poder despertar. No podemos sacarle a la oruga de su capuchón porque si no se muere cuando salga. Entonces hay que dejar que todas las personas pasen su proceso y todo es perfecto. Estamos aquí porque estamos en el momento perfecto. Recuerden cuántos millones de seres humanos hay en el mundo y cuántas personas están viendo esta transmisión. ¿Por qué? Porque todavía no es parte de este proceso, ¿sí? Sinceramente, queridos amigos, siempre requerimos de alguien que nos pueda ayudar a sacar la mejor versión de nosotros. Yo hasta el día de hoy tengo mis coach, tengo mi coach deportivo, tengo mi coach personal, ¿no? Me ayuda muchísimo porque muchas veces nosotros, yo siendo coach, en momento de angustia, en momento de ira, pues se te bloquea todo, entonces puedes tomar malas decisiones. Y sí es muy importante que tú tengas un coach, que tengas un psicoterapeuta, que tengas una psicóloga, un psicólogo. Sí es muy importante porque te va a ayudar a salir mejor de esa situación, ¿sí? Así como Lucy, ¿no? Lucy dice, a mí mi autoestima me la destruyeron por muchos factores desde niña. Gracias a Dios salí adelante, gracias a los coaches que visité y psicólogos salí adelante. Ahora puedo decir que mi autoestima es muy elevada. Igual como dijo el doctor hace un momento, ¿no? Tenías que pasar esa experiencia, Lucy. Tenías porque tu alma requería para que tú ahora pues te empoderes y seas una mamá exitosa, una esposa adorable y una abuelita que adora a su nieto, ¿verdad? Entonces todo es para algo, todo es para alguna razón y de verdad yo también creo en eso, de que siempre debemos de tener un asesor en este tema emocional para poder mejorar nuestras emociones y poder salir de verdad cuando tú estás bien emocionalmente, fluyes en todo y te va bien en todo, en todas tus relaciones, que es lo más importante a nivel económico, en todo, absolutamente en todo. Magda, ¿qué hay en ti, no? ¿Qué hay en ti que estás haciendo el papel de protectora, de cuidadora de los demás? ¿O qué hay en ti que de pronto necesitas aprobación para hacer las cosas? ¿Y cómo está tu autoestima, no? Porque cuando yo pienso más en los demás y no pienso en mí, eh, ¿por qué prima lo que está afuera y no lo que está dentro de mí? Entonces, me gustaría que te preguntes cuánto te amas y cuánto es lo que tú deseas mejorar en ti. ¿Qué hay cosas que hay en ti que te impiden ver dentro de ti y no afuera de ti? Ahora, tú tratas de ayudar a los demás, ¿de qué manera, no? Porque si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo estoy con rabia, si yo estoy con cólera, si yo estoy con miedo, voy a ayudar desde ese punto de vista. Si yo no canalizo mis emociones, si yo no aprendo a canalizar mis emociones, voy a ayudar a los demás con miedo. Si yo estoy con mucha violencia dentro de mí, voy a ayudar a los demás con violencia. Entonces, ¿qué hay dentro de ti? Primero, ayúdate a ti mismo. Y eso también lo dice Dios, ¿no? Ayúdate a ti mismo, ayúdate a entenderte tú para que puedas dar amor, para que puedas dar lo mejor de ti a los demás. Pero primero comienza contigo. No limpias la calle cuando tu casa no está limpia. Primero limpia tu casa. Primero ordena tu casa para que puedas ordenar afuera. ¿Sí? Ajá, gracias doctor. Mira Magda, yo te voy a dar mi punto de vista.
a veces cuando nosotros queremos ayudar a otras personas y dejamos de ser nosotras, a veces es porque hay una carencia, hay un miedo, ¿no? Miedo a que me dejen de querer si no les ayudo. Miedo a que no me vean si yo no les ayudo. Miedo a que me rechacen si es que yo no les ayudo. Entonces es importante que tú puedas identificar miedo a qué le tienes y qué pasa si te rechazan, cómo te sientes si te rechazan y qué pasa si no le ayudas, qué va a pasar si no le ayudas, ¿sí? Entonces es importante, de repente si requieres un apoyo, cuenta con nosotros, es importante que identifiques miedo, por qué y para qué le tienes si tú no ayudas. Porque ojo, si tú ayudas y dejas de ayudarte tú, que tú requieres, pues eso es una parte, eso también es un tema de autoestima. Primero me ayudo yo, primero me amo yo, primero soy yo, primero me sirvo yo, primero la mejor fruta lo como yo y después desde ahí, desde mi abundancia, recién empiezo a transmitir afuera. ¿Sí? ¿Y de dónde viene ese miedo? Si tú cumples con las normas establecidas, donde dice que tú, como ser una persona de alto riesgo, al igual que yo, que tengo un problema cardíaco, no salimos, que las personas que van a la calle van con su mascarilla, con sus guantes, y cuando regresan se cambian y se duchan y se lavan las manos, hacen la limpieza, descontaminan todo eso, no te va a pasar nada. Este COVID-19 muere con la limpieza, ¿sí? Si yo en mi casa soy bastante limpio, bastante higiénico, me lavo mis manos constantemente, tengo toda la casa limpia, no va a pasar nada. Está bien que tengas miedo para poder protegerte y tomar las medidas de bioseguridad en tu casa y con tu familia, por ser una persona de alto riesgo. Ahora, si este miedo no te deja dormir, si este miedo te pone en mucha angustia, si este miedo hace que estés con taquicardia, haces con sensaciones y vas notando que de pronto tu útero se va poniendo duro, ahí sí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, tu cuerpo se transforma. Por eso es la taquicardia, por eso es la presión alta. Entonces, al transformarse tu cuerpo por las sustancias químicas que produce tu cerebro ante el miedo, eso va a llegar a tu útero. Y la vez pasada ya decíamos, ¿no? Todas las sensaciones que tú tengas transmites a tu bebé. Entonces tu bebé hoy está recibiendo información de miedo, 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 miedo. Y probablemente cuando ese bebé siga su proceso, puede crecer más pequeño. Más pequeño porque tiene miedo a salir. Porque afuera está horrible, horrible, no quiero salir, no. O de pronto quiero salir rápido. Y punto, no, acá mi mamá, o sea, esto es mi mamá y me bombardea con miedo. Y ya quiero salir, no, o no quiero crecer porque me da miedo, que afuera no entiendo qué está pasando. Entonces, Hilda, lo que estamos viviendo, tú y todos nosotros, es real porque existe ese COVID. Pero es irreal cuando yo ya me imagino que está acá el virus, que cuando yo no me imagino que ella ya me trajo el virus y yo me voy a morir. Ahí es irreal, cuando yo empiezo a imaginar. Entonces nos calmamos. Te invito a que escuches Mozart. Te invito a que hagas ejercicios de yoga. Haz ejercicios de meditación. No veas noticias respecto al COVID, pero sí, una vez más, mejora el tema de bioseguridad, de limpieza en tu hogar. Eso es lo que te toca hacer más que asustarte. Actuar. Ante el miedo, actuamos. No nos quedamos con el miedo, actuemos con el miedo. El miedo es para accionar. Lo tenemos que convertir, ese verbo de miedo, en acción, en actuar. ¿Sí? Entonces espero que te haya gustado, Hilda, y si no, conversa con nosotros por inbox para darte mayor información y poder ayudarte. Bueno, a mí me ha ayudado mucho para salir de este miedo,
sabes yo estoy haciendo afirmaciones, todos los días estoy haciendo afirmaciones en mi Facebook de Jenny Molina. Yo les invito a que sigan también mi Facebook. Todos los días estoy haciendo afirmaciones. A mí me ha ayudado muchísimo cambiar mis pensamientos. Todos los días, desde que yo despierto, digo, gracias Dios porque amanecí con vida, gracias Dios mío porque tengo vida. Mira cuántas personas quisieran tener lo que tú tienes en estos momentos. Desde la gratitud, o sea, obsérvate que, mira mi querida Hilda, tienes el privilegio de ser mamá. ¿Cuántas mujeres quisieran ser mamá? Nutre a tu bebé con amor. Empieza a agradecer a Dios que estás bien, que estás sana, ¿me entiendes? El miedo atrae a lo que tú tienes miedo. Entonces, por favor, cambia tus pensamientos, agradece a Dios todos los días y vive instante a instante, que es lo único que tenemos en este plano terrenal, que es el presente, ¿sí? Espero que te haya ayudado mucho. Igual sígueme por favor en las redes con confianza para poder apoyar. ¿Cómo es cuando tu mamá transmites eso mágico a tus hijos, no? Entonces, ahí va, ¿no? Si yo, mamá, tengo miedo, voy a transmitir a mi hijo y mi hijo va a salir con su cara de miedo. Si tú sonríes, tu hijo va a salir con su cara de sonrisa. Entonces, eso tiene que ver mucho cómo tú enfrentas y confrontas lo que hoy te sucede. Es cierto lo que dice Jenny. Cambia tus pensamientos, va a cambiar tu vida. Y a eso vamos. Ayudar a una persona que no quiere cambiar es difícil, ¿no? Es difícil porque tú le podrás explicar de 1000 formas y no te va a entender. Lo que podemos hacer es ¿qué hago yo para que ella vea de otra forma la situación en que vive? Porque si yo le digo a ella, a Jenny, le digo, quiero que cambies tu forma de ser, me va a decir genio y carácter hasta la sepultura, así es que no me fastidies. Y la mayoría te dice eso, ¿no? Por ejemplo, la mayoría dice, yo quiero que por favor ayudes a mi hermano, ayudes a mi tío, ayudes a mi mamá, a mi papá. Y le pregunto yo, ¿ellos quieren venir a sesión? No, entonces no le puedo ayudar. Porque la idea, lo básico acá es en que la persona entienda que está teniendo un problema con lo que está viviendo, que su miedo le está paralizando, que su miedo le hace hacer cosas que a ella le lastiman. Si ella se da cuenta, entonces buscará ayuda. Yo, familiar, lo único que le puedo decir, mira, mamá, lo que pasa es que tú te pones así por esto, por esto, por esto. Y si ella te entiende, lanzas y le dices, entonces busquemos ayuda. Pero si ella no entiende y dice, déjame, yo soy así, déjala. Pero tú tienes que cambiar. Tú tienes que ver el enfoque de la situación de otra manera. Tú puedes hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, Tania Alicia. Igual, cualquier cosa, comunícate por inbox con nosotros. Judith, buenos días. Muchas veces pienso en el qué dirán. Y cuando eso sucede igual, ¿no? Que los demás, ¿no? El qué dirán es, en realidad tú no buscas la aceptación de los demás. Estás buscando la aceptación de tus seres más queridos y más amados, que viene a ser tu papá, tu mamá, tus hermanos mayores, porque algo pasó en tu infancia. Ahí hay algo que resolver. ¿Por qué quieres la aceptación de los demás? Que finalmente no son los demás, sino es la aceptación de tus seres más amados, que son tus padres. Entonces, pregúntate qué ha pasado en tu infancia, qué has vivido en tu infancia y por qué buscas aprobación, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer algo y tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a caerte, tienes derecho a tropezar? Los demás dirán, si te caes hablarán, si te levantas van a hablar igual, o sea, siempre van a hablar. Preocúpate cuando no hablen de ti. ¿Sí? Gracias María Paredes por estar aquí. Bueno, gracias a cada uno por estar aquí. Gracias, de verdad hemos tenido una muy buena vista el día de hoy. Gracias Hilda también, a ti también gracias por tu confianza. Y bueno, ya vamos a cerrar este espacio santo, este espacio
infinito. Yo quiero agradecer a cada uno por estar aquí, espero de todo corazón y sé y lo declaro que ha llegado al corazón de cada uno de ustedes. Ya para cerrar, dejemos de tener miedo al miedo en excesivo, ¿sí? Ese miedo que existe, que sea para poder nosotros empoderarnos y tomar acción. Ojo, para empoderarnos y tomar acción, ¿de acuerdo? 2, la aceptación es la base de la felicidad y del amor. Todo lo que yo he vivido ha sido perfecto y correcto, que mi alma requería vivir esa experiencia para que el día de hoy lleguemos a donde estamos. Gracias, querido pasado, te suelto y confío, y hoy voy a vivir el presente en el aquí, en el ahora, con amor, declarando de que nosotros somos abundantes en todas las áreas de nuestras vidas. Todo está aquí. No es lo que te pasa, es cómo interpretas cada experiencia de tu vida. Tú decides. Si quieres tener pensamientos negativos y quieres joderte la vida literalmente, pues hazlo. Requiere tu cuerpo de repente para que llegues a ese proceso, pero no te quejes, ¿sí? Y si eliges para el día de hoy hacer las cosas en forma positiva, disfrutar del aquí, del ahora, pues eso transmite afuera también. Muchas gracias por este día. Siento que quiero decirles que los amo. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. Gracias, doctor, por el día de hoy. Despídase, cierre este espacio como tiene que ser. Bueno, entender que el miedo es necesario en nuestras vidas, ¿sí? Sobre todo para protegernos de no lastimarnos, de no morir. Eso es básico. El miedo es muy importante, pero tenemos que entender cuándo me hace bien y cuándo me está lastimando. Y cuando yo siento que me lastima, me paraliza, voy a entender ese miedo o voy a buscar ayuda para poder hacer que me hagan entender lo que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, yo les agradezco mucho por estar acá. Y hay cosas que, desde la perspectiva de Jenny, por ejemplo, dice que todo está en la mente y depende de ti. Sí, pero hay cosas inconscientes que no dependen de ti. ¿Sí? Porque hay miedos inconscientes, hay miedos que tú no lo entiendes, no lo vas a poder entender. Lo único que vas a tener es: no puedo hacer esto y no entiendo por qué. Cada vez que tú no entiendas algo que te pasa, es tu inconsciente. Y necesitamos explorar ese inconsciente para poder entender ese por qué. Así es. Y ese para qué. Entonces, gracias a todos ustedes y una vez más estoy para poder servirlos, para poder ayudarlos, y espero tener más oportunidades de poder estar ahí. Y por favor, temas que ustedes quieran saber, preguntas que ustedes quieran saber, lo hagan. Hay que estar en constante comunicación para poder entendernos. Gracias a todos ustedes. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.